nuestro omnipotente Dios. En su artículo Historic Craft in Space, agarrada histórica en el espacio, Marcia Tam escribió: 3 astronautas caminantes del espacio alzaron sus brazos con sus manos enguantadas y cogieron un satélite de 4,5 toneladas que giraba despacio en un arriesgado último intento por salvar la nave. Houston, creo que tenemos el satélite, dijo el comandante del transbordador, Daniel Brandenstein, desde dentro del Endeavour, después que los 3 astronautas, de pie en un círculo fuera de la nave, pusieran sus manos en el fondo del satélite y lo mantuvieron estable. El Endeavour acababa de pasar por el suroeste de Hawái a 28,000 kilómetros por hora. Los 3 astronautas rodearon al satélite como las 3 patas de un trípode. La operación requería una delicadeza extraordinaria. Cualquier movimiento brusco podía hacer que el combustible dentro del satélite lo hiciese balancear. El transbordador estaba en una posición con la cola hacia la Tierra y las manchas azules del globo giraban despacio detrás de los astronautas, mientras ellos capturaban el satélite. Crónicas de San Francisco, mayo 14, 1992. Por cierto, esa fue una hazaña histórica en el espacio. La habilidad de lanzar al cosmos y tomar con las manos un satélite más pesado que un elefante debería maravillarnos a todos. Pero algo tan sorprendente como esto es insignificante cuando se lo compara con la habilidad de Dios. Dios es omnipotente. Él tiene la habilidad y el poder de hacer cualquier cosa. Incluso uno de los nombres hebreos de Dios, el Shaddai, habla de su poder. Él habla de Dios y Shaddai significa todopoderoso. Ese nombre se refiere a su extraordinaria fortaleza y poder. Job dijo: si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Job 9:19. Era consciente de que la absoluta fortaleza y el poder pertenecen solo a Dios. El apóstol Juan exclamó: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Isaías dijo del sorprendente poder de Dios: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Isaías 40:15-17. Cuando Dios ejerce su poder, lo hace sin esfuerzo alguno. No es más difícil para él crear el universo que hacer una mariposa. Aidan Wilson Tozer escribió: puesto que él tiene a su disposición todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa con mucha facilidad. Todos sus actos los realiza sin esfuerzo. Él no consume ninguna energía como para tener que reabastecerse. Su autosuficiencia hace innecesario que tenga que apelar a alguien fuera de sí mismo para renovar sus fuerzas. Todo el poder que se necesita para hacer todo lo que él quiere hacer yace intacto en la plenitud de su propio ser infinito, el reconocimiento de lo santo. Stephen Sharmon amplía nuestro pensamiento sobre este tema. La omnipotencia de Dios es su habilidad y fuerza para hacer que ocurra todo lo que Él quiere. Nuestros deseos pueden ser y lo son
más extensos que nuestro poder. Pero con Dios no, que anuncio lo que por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. En su concepto del poder divino, tiene que agrandarlo más allá de pensar que Dios solo puede hacer lo que se propone hacer. En verdad, Él posee una capacidad de poder tan infinita para actuar como tiene una capacidad infinita de decisión para resolver. Su poder es de tal magnitud que puede hacer todo lo que es su beneplácito, sin dificultad o resistencia. A Dios no es posible vigilarlo, limitarlo, ni frustrarlo. Cuán inservibles serían sus eternos consejos si su poder no fuese capaz de ejecutarlos. Su misericordia sería una débil lástima si Él estuviese destituido de poder para aliviar. Su justicia sería un absoluto espantapájaros, sin poder para castigar, y sus promesas un sonido vacío sin la fuerza para ejecutarlos. Debido a que el poder de Dios es infinito, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Isaías 40:28. Las personas con frecuencia cuestionan lo que Dios hace, pero no entienden que Él puede hacer todo lo que quiere. El salmista dijo: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Pablo ilustra la soberanía de Dios cuando muestra misericordia a unos, Isaac y Jacob, mientras que endurece a otros, Esaú y Faraón. Al que discute el derecho de Dios de hacer esas diferencias, afirma con franqueza: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9:20-21. Aunque semejante poder podría parecer espantoso, debe recordarse que Dios es bueno. Él puede hacer cualquier cosa en conformidad con su infinita habilidad, pero solo hará aquellas cosas que son congruentes con sí mismo. Esa es la razón de por qué no puede mentir, ni tolerar el pecado, ni salvar a pecadores no arrepentidos. La expresión del poder de Dios. El poder de Dios se expresa a sí mismo en un número infinito de maneras. Veamos algunas de ellas. En la creación, David alabó a nuestro Dios creador, diciendo: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Salmos 36:6. Nadie ayudó a Dios a crear el mundo, puesto que Él dijo: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo. Isaías 44:24. Fue un acto de su voluntad que la creación tuviese lugar, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 40:17. La contemplación de su creación debería hacernos apreciar su gran poder, pero el poder de Dios es mayor que cualquier cosa que Él jamás haya hecho. Dios sostiene todo lo que crea, lo mantiene y lo preserva. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hechos 1:3. El vocablo griego que se traduce como sustenta significa sostener o mantener. Se usa en el tiempo presente, sugiriendo una acción continua. En este momento, Dios lo sostiene todo el universo. Eso es mucho más que una ley de la naturaleza. Es la actividad misma de Dios. ¿Puede imaginarse lo que ocurriría si Dios renunciara a su poder sustentador? Dejaríamos de existir. Nuestras vidas dependen de la constancia de las leyes físicas que Él ha establecido.
Si Dios cesase de mantener la ley de la gravedad, no seríamos capaces de permanecer en la tierra, y moriríamos irremisiblemente. O considera el Sol. Tiene una temperatura en su superficie de 12.000 grados Fahrenheit. Si estuviese más cerca de la Tierra, nos quemaríamos. Si estuviésemos más lejos, nos congelaríamos. Además, el globo terráqueo está inclinado exactamente en un ángulo de 23 grados, lo que nos permite tener 4 estaciones. Si no estuviese inclinado, los vapores del océano se moverían amontonado. A la postre, enormes masas de hielo. Si nuestra atmósfera de pronto se hiciese menos densa, los meteoros que ahora se queman sin causar daño cuando chocan con nuestra atmósfera, constantemente estarían bombardeando la superficie terrestre. Si la Luna no permaneciese a una distancia específica de la Tierra, las mareas de los océanos inundarían completamente los continentes 2 veces al día. Si el fondo de los océanos se hundiese unos pocos centímetros, afectaría completamente el equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno en la atmósfera de la Tierra, y no podía existir ni vida animal ni vegetal. Las cosas no ocurren en el universo por accidente. Dios lo sostiene todo. Él es principio de cohesión. Él no es un relojero remoto que hizo el universo. Lo puso en movimiento y no se preocupó de su creación desde entonces. La razón de que el universo es un cosmos y no un caos, es decir, un sistema ordenado y confiable, en lugar de un conjunto desordenado y errático, se debe al poder sostenedor de Dios. Los científicos que piensan que están descubriendo grandes verdades no hacen otra cosa que descubrir las leyes de sostén que Dios usa para controlar el universo. Ningún científico, ni matemático, ni astrónomo puede descubrir nada aparte del poder sustentador de Dios, porque Él vigila y sostiene los movimientos y desarrollos de todo el universo. Su gobierno de todo el cosmos manifiesta su inescrutable sabiduría y su ilimitado poder, y Él lo sostiene todo con la palabra de su poder. Con frecuencia se formula esta pregunta: si Dios nunca se cansa mientras mantiene y preserva el universo, ¿por qué descansó en el 7º día de la creación? La respuesta es que Dios no descansó literalmente. Si hubiese descansado, todo lo que hizo en el primer día se hubiese arruinado. Dios no se cansa, y Él estaba tan activo el 7º día como lo estuvo los otros 6, sosteniendo todo lo que había hecho. En la salvación, Federico Brotherton Meyer escribió: entramos en el estudio de un artista y encontramos allí pinturas sin terminar, que cubren un lienzo grande, que sugieren grandes diseños, pero inconclusas, ya sea porque el genio no era competente para completar la obra o porque una parálisis le imposibilitó la mano hasta la muerte. Pero cuando entramos en el gran taller de Dios, no encontramos nada que sugiera apuro o insuficiencia de poder para terminar, y estamos seguros que el trabajo que su gracia comenzó, el brazo de su fortaleza lo completará. La epístola a los Filipenses. Ese era el argumento de Pablo cuando dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La salvación es una obra poderosa de Dios. Cuando Dios comienza esa gran obra en una persona, inevitablemente la lleva a una conclusión. Dios siempre termina lo que comienza. Judas concluyó su epístola con esa misma nota.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La salvación es como mi experiencia jugando rugby. Recuerdo ir a la ducha después de un partido y escuchar al entrenador decir: «Oye, tú eres el culpable de que hayamos perdido. No solo perdiste el balón a 2 metros de la meta, sino que también dejaste que el contrario lo recogiese y anotase un gol. Fue tu culpa. La próxima vez no pierdas el balón». En el cielo no habrá crítica. El Señor no dirá a ningún creyente: «¿Te das cuenta de que por tu culpa 200 personas no llegaron aquí?». La salvación significa que el Señor llevará a todos los pecadores arrepentidos desde la justificación hasta la glorificación. Romanos 8:30. Él jamás fracasará en llevar a todos los elegidos a la gloria, porque Él es el Dios Todopoderoso. La redención es un despliegue aún mayor del poder de Dios por encima de la creación. Evidentemente no hubo oposición a la creación, pero en la redención se doblegó al diablo, se venció a la muerte y se le hizo frente al pecado. Dios, entonces, escogió, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar al fuerte. 1 Corintios 1:27. Dios envió a personas comunes al mundo a proclamar las buenas nuevas de salvación. En un corto tiempo, ellos trastornaron el mundo entero. Hechos 17:6. En la resurrección, el poder de Dios también se manifestó en su habilidad para resucitar a los muertos. Jesús dijo a sus discípulos: «Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Mateo 26:32. El pueblo judío en su totalidad rechazó las afirmaciones mesiánicas de Cristo. Lo acusaron de ser un insurrecto implicado en actividades revolucionarias dirigidas a derrocar al gobierno romano. Los dirigentes religiosos lo llevaron delante de Pilato, el gobernador, afirmando que era una amenaza no solo para el judaísmo, sino también para el sistema político romano. Sus acusaciones políticas contra Cristo eran falsas. Él no se había levantado contra Roma. Sus acusaciones religiosas, sin embargo, eran verdad. Cristo sí afirmó ser el Mesías. Marcos 14:61-62. Él sabía que su absoluta confesión de deidad le costaría la vida, pero nunca confundió su mensaje. Incluso frente al peligro inminente y a la muerte misma, Cristo confesó abiertamente su señorío, su identidad mesiánica y su autoridad soberana. ¿Por qué? Porque había rendido su vida a aquel que es capaz de resucitar a los muertos, y en realidad Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Romanos 6:4. Cristo fue capaz de enfrentarse a la cruz no solo debido al poder del Padre, sino también por su propio poder en sí mismo. Él tenía el poder de vencer la muerte. Jesús dijo: «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Juan 10:17-18. Por medio de su muerte, Él destruyó al diablo, que tenía el poder de la muerte. Hechos 2:14. Él se enfrentó a la muerte como a un enemigo y la venció de manera aplastante. Dios tiene tanto poder que al final de los tiempos levantará de los muertos a todos los seres humanos que hayan vivido, tanto a los justos como a los injustos,
Jesús dijo: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Juan 5, 28 al 29. Además, el libro de Apocalipsis se refiere al juicio del gran trono blanco, donde todos los inicuos comparecerán delante de Dios. Apocalipsis 20, 11 al 15. La grandeza del poder de Dios. Pablo escribió: «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza». Efesios 1, 18, 19. Las grandes verdades de la posición del creyente en Cristo son profundas y difíciles de absorber por la mente humana, pero no imposible de hacerlo. Muchas personas comprenden mal el significado del vocablo corazón en las Escrituras porque la cultura occidental con frecuencia usa ese término para referirse a las emociones. Muchas de las canciones de amor se refieren al corazón, pero dicho vocablo, tal como se usa en las Escrituras, se refiere al proceso de pensamiento, es decir, la mente, la voluntad y el entendimiento. Vea Proverbios 23, 7. La mente es el instrumento de la percepción espiritual y del entendimiento. ¿Qué debemos entender por el poder de Dios? ¿Qué es la fuente de nuestro poder espiritual? En Efesios 1:19, Pablo usó 4 vocablos diferentes para describir el poder que Dios nos da. El primero es dinamis, de donde se deriva el vocablo castellano dínamo. Se traduce como poder y se refiere a un poder esencial. El segundo es energía, de donde se deriva el vocablo castellano energía. Se traduce como operación y se refiere al poder operativo. El tercer vocablo es kratos. Podría traducirse como fuerza o dominio, y se refiere al poder fundamental o al colmo del poder. El cuarto vocablo es ichis, y se traduce como fuerza, y se refiere al poder otorgado. Dios nos ha dado de un poder increíble. Muchas veces podría encontrarse diciendo que no tiene suficiente poder o fortaleza para manejar una determinada situación, pero eso no es realmente verdad. El gran poder de Dios está disponible y es suficiente para todas sus necesidades. Filipenses 4, 13 y 19. La aplicación del poder de Dios. ¿Cómo se aplica el poder de Dios a nuestra vida como creyentes? He aquí unas pocas maneras. Para la adoración. Debemos adorar a Dios debido a su poder. Dios dijo a su pueblo: «Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis y a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio». Segunda de Reyes 17:36. Esa verdad es tan aplicable a su pueblo hoy como lo fue a los israelitas de antaño. Debemos meditar más al respecto de su poder. Hacerlo nos ayudará a centrarnos menos en nuestros problemas. Para confianza. El poder de Dios es una fuente de confianza. Siempre que se sienta falto de fuerzas, piense en las palabras de Pablo: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. En la fortaleza del poder de Dios podemos llevar a cabo todo lo que Él nos manda. Primera de Tesalonicenses 5:24.
podemos vivir confiadamente cada día sabiendo que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Para esperanza. El poder de Dios en la resurrección es la base de nuestra esperanza. El testimonio de Pablo era este: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1:21-24. Pablo no sabía de todos los detalles del plan específico de Dios para su vida, pero tenía confianza en dicho plan, ya fuese para su vida o para su muerte. Su preferencia era el gozo de estar en la presencia de Cristo en el cielo, pero evidentemente pensaba que Dios le permitiría vivir porque sabía que los filipenses lo necesitaban. Puesto que Cristo era la entera vida de Pablo, el morir solo podía ser ganancia, porque ese acto lo llevaría a la presencia del Señor. Su confianza en la habilidad del Señor de resucitar a los muertos lo ayudaba a no sentirse intimidado delante de la muerte. Podía dedicarse plenamente al Señor sin abandonar su responsabilidad espiritual de conservar su propia vida. La esperanza de la resurrección debe ayudarnos a tener prioridades que también son eternas, no temporales. El poder de Dios en la resurrección no era un misterio para los creyentes del Antiguo Testamento. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19:25-27. El saber que el Señor es todopoderoso lo ayuda a resistir grandes sufrimientos. Daniel también conoció el poder de Dios respecto de la resurrección, porque un ángel le dijo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. La resurrección para vida eterna es la resurrección de los justos. Hechos 24:15. Todos los verdaderos creyentes disfrutarán de esa vida. La resurrección para desgracia en condenación eterna tendrá lugar al final del milenio, cuando Dios resucite de los muertos los cuerpos de los injustos. Vea Apocalipsis 20:11-15. Isaías, quien vivió más de un siglo antes que Daniel, predijo que los muertos vivirían otra vez. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Isaías 26:19. El Señor, a través de Oseas, un contemporáneo de Isaías, dijo: de la mano del Seol los redimiré, los libraré en la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14. David escribió: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Salmos 16, 9 al 10. Pensar en el poder de Dios en la resurrección también debería llenar nuestros corazones de gozo, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 2 Corintios 4, 14. Para consuelo, cuando descubre que algo lo está agobiando, piense que no hay nada demasiado grande que Dios no pueda manejar. Dios mismo le dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Jeremías 32, 27. Nada es imposible para Él porque su poder es infinito. Arturo W. Pink escribió: Bien que deben los santos confiar en ese Dios. Él es digno de implícita confianza. Nada es demasiado difícil para Él. Si Dios fuese limitado en poder y tuviese un límite de fuerza, podríamos llegar a desesperarnos. Pero al saber que Él está vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para que Él no la pueda contestar. Ninguna necesidad es demasiado grande que Él no la pueda suplir. Ninguna pasión es demasiado fuerte para que Él no la pueda reprimir. Ninguna tentación es demasiado poderosa para que Él no la pueda librar, para que Él no nos pueda librar. Ninguna miseria es tan profunda que Él no nos pueda aliviar. Los atributos de Dios. Stephen Charnock añade este pensamiento de confianza. Así como la omnipotencia de Dios es un océano que no se puede sondear, así los consuelos de estas son manantiales que no se pueden agotar. Cuán consolador es saber que tiene un Dios que pueda hacer según su beneplácito. No hay nada tan difícil que no pueda realizar, nada tan fuerte que no pueda vencer. No necesita temer a los hombres, puesto que tiene aquel que los puede detener. Ni temer a los demonios, ya que Él tiene a los que los encadena. Su poder no se agotó en la creación, no se debilita en la preservación de todas las cosas. ¿Por qué el Señor despliega su brazo eterno y el trueno incomprensible de su poder, sino por aquellos que le pertenecen? Citado en la revista Masterpiece, septiembre-octubre de 1987. Dios puede manejar cualquier problema que tenga. Para victoria. El poder de Dios es la base de nuestra victoria espiritual. Pablo nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Para experimentar victoria, tiene que ser como el centinela que vigila. Cuando el enemigo vive, no debe pelear solo contra él, sino que debe avisar al comandante y él encabezará la batalla. Dios puede producir la victoria espiritual, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Satanás es un enemigo poderoso, pero no puede igualarse al poder de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al sorprendente, majestuoso y glorioso poder de Dios? Humildad. Es fácil ser orgulloso si sus pensamientos se centran en uno en lugar de estarlo en Dios. Es por eso que necesitamos prestar atención a la amonestación. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 de Pedro 5:6. Necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios Todopoderoso, porque sin su capacitación no podemos hacer absolutamente nada.
Deuteronomio 8:18, Juan 15:5, Segunda de Corintios 3:5.